Bueno, buenas tardes para todos. Les damos una bienvenida a los participantes que se encuentran con nosotros el día de hoy al curso de Medicina basada en la evidencia. Realmente, pues para nosotros es un honor poder contar con ustedes. Mi nombre es Alejandra Cruz, yo soy directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les agradezco a todas las personas que están el día de hoy acompañándonos por su tiempo y el interés que han demostrado en este curso. Solamente como para recordarles, pues hay unas pautas que quisiera darles antes de iniciar y es que, bueno, el curso por supuesto tiene certificado. La idea es que la próxima semana vamos a estarles enviando como un instructivo para el acceso a la página educativa de la asociación, donde vamos a colocar todo el contenido, es decir, la grabación de esta sesión por si en algún momento quieren volverla a ver o por si en algún momento pues se tienen que desconectar, pueden volver a ingresar y verla y todo el material de apoyo relativo al curso. Eh, También pues digamos que van a encontrar como el paso a paso de ese acceso. Van a encontrar la forma cómo descargar el certificado, porque pues el certificado lo descargan allí mismo en la plataforma y todas las instrucciones relacionadas con, por si tienen algún problema o algo así, pues digamos los correos a los que se pueden comunicar y demás. Am, Solamente para recordarles, pues el objetivo general del curso es describir y comprender qué es la medicina basada en la evidencia, cuáles son los principales pasos para hacer MBA, desarrollar las habilidades para plantear preguntas clínicas, comprender los diferentes diseños para determinar la efectividad de una intervención clínica y la lectura clínica crítica de los estudios clínicos de interés. Em, la persona que nos está acompañando el día de hoy es un experto en el tema, es el doctor Luis Guillermo Jiménez Villa, quien es médico y cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, es especialista en Magíster en Epidemiología de las universidades CES y del Rosario y ha sido director médico y director científico de varios laboratorios farmacéuticos colombianos por más de 35 años. Actualmente pues participa también como asesor y jurado de tesis de maestría en epidemiología en la Universidad del Rosario. Entonces, también digamos que a través del curso, si surgieran preguntas, la idea es que podamos resolver en el momento. Entonces, pueden levantar la manito y nosotros pues les damos el voz para que puedan hacer la pregunta o bien lo pueden escribir en el chat. Doctor, entonces lo dejo con el auditorio todo suyo. Muchísimas gracias de nuevo a todos y doctor, bienvenido. Feliz tarde. Alejandra, muchas gracias por la presentación y por tantas no necesarias manifestaciones. Es muy agradable para mí y un honor para mí que la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia me haya dado esta oportunidad de compartir con ustedes algunos conocimientos y espero pues que esto les sirva en la práctica diaria, no solo la práctica clínica de los médicos. Realmente la medicina basada en la evidencia es algo que se utiliza con todas las ciencias de la salud y en algunos casos con otras pues adicionales. Me gustaría, si me permites, Alejandra, que nos presentemos como para conocer el auditorio y estar más a la mano con las personas que estamos participando. Entonces, si les das un poquito la cámara para que nos conozcamos y podamos vernos un poquito y conocer quiénes somos antes de tiempo. Pues mi presentación ya con todo gusto le hizo Alejandra. Llevo 35 años en la industria farmacéutica colombiana. Actualmente me desempeño como el director científico del laboratorio La Santé de Colombia. He estado 17 años en la Francol y casi 10 años en Laboratorios Bussier cuando Bussier era una empresa colombiana, ahora es una empresa mexicana. Y pues la Francol ahora pertenece a Abbott Farmacéutica. Y actualmente pues como el director científico de la Santé llevo a cargo el departamento médico y en el departamento médico desde hace 9 años fue una
idea desde que empecé y hacer un departamento de farmacovigilancia con todo lo que esto amerita. Tuve el honor de estar trabajando 5 años con la doctora Melissa Bernal, quien soy la vicepresidente de la asociación, y pues con ella hicimos un gran trabajo realmente en farmacovigilancia en Colombia, porque pues casi todos los laboratorios farmacéuticos, aunque ustedes bien lo conocen, están reglamentados de hacer farmacovigilancia, pero pues tienen simplemente como un cumplimiento de obligaciones, pero hacer farmacovigilancia, pues ustedes lo conocen mejor que yo, es una labor bastante científica, bastante ética y que amerita pues una responsabilidad muy grande. Hoy tengo un departamento de farmacovigilancia que está con 2 personas médicas y una química farmacéutica, porque es bien sabido es que la medicina farmacéutica requiere obligatoriamente de un químico farmacéutico que nos colabore con toda la parte que los médicos no sabemos y es la química farmacéutica. Por lo tanto, entonces en el departamento hoy tengo 2 médicos, dos médicas, perdón, ellas epidemiólogas y una química farmacéutica que me colabora con toda la parte regulatoria de lo que refiere al departamento de farmacovigilancia. Ese soy yo en este trabajo, entonces, pues muchas gracias por su participación. Espero poderles dar herramientas que les permitan hacer un mejor ejercicio de su práctica, porque la medicina basada en la evidencia va un poco más allá del ejercicio clínico de la medicina y, como ustedes lo van a ver, sirve en todas las ciencias de la salud. Los químicos farmacéuticos se van a beneficiar mucho de este taller entonces. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos. Me gustaría si nos presentamos. Muchas gracias. Listo, entonces, no sé si alguien quiere de pronto iniciar o si lo hacemos por dedocracia. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Natalia. Natalia. Doctor, gusto saludarlo. También gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Natalia Piragauta. Yo soy médica y en este momento me encuentro vinculada a un laboratorio farmacéutico. De hecho, somos un equipo del departamento médico que hoy estamos presente una parte de ellos. Y pues muy complacidos y muy gratos de poder oír su presentación, doctor, y todos los aportes que nos pueda dar. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas María tardes, ¿me Fernanda. escuchas? Ah, sí. Sí, ya Hola, te María escuchamos. Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda. Yo también trabajo en el departamento médico con la doctora Natalia Piragauta de Laboratorios Megalabs. Soy regente de farmacia y estudiante de 10º semestre de química farmacéutica y pues estoy muy interesada en todo lo que vas a hablar, doctor. Me parece Muchas muy buen gracias, María tema. Fernanda. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Diana. Sí, buenas tardes. Hola, Diana. Hola, Diana. Buenas tardes. Mi nombre es Diana. Bueno, no puedo activar como la cámara, no sé qué pasó. Sí, ahí se está viendo y se fue. Bueno, mi nombre es Diana Lazo, yo soy enfermera. Mi especialidad es la salud pública. En este momento pues no estoy trabajando en ningún lado porque pues me fui a estudiar inglés hace unos años y recientemente volví. Pero el tema de la farmacovigilancia y la medicina basada en la evidencia es algo que me apasiona. Mientras estaba haciendo mi curso de inglés, hice un diplomado en farmacovigilancia y tomé el curso de farmacovigilancia con enfoque en seguridad del usuario que ofrece la Asociación Colombiana. Qué Y pues no, bien. estoy súper motivada de estar hoy acá porque recientemente terminé mi curso de Clinical Research Associate. Entonces Ujú. pues estoy muy interesada en vincularme con la industria farmacéutica en Colombia. Qué bueno, Diana. Muchas gracias. Bueno, Bueno, falta Eleni, Catherine. Dale, Sí, Catherine. buenas tardes. hola, Eh, Buenas Catherine. tardes.
Yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional y trabajé en la industria nacional, en la multinacional, en el INVIMA y con abogados en temas regulatorios. Ahorita me dedico a hacer consultoría en temas regulatorios y pues este tema me interesa mucho por el tema de las presentaciones al INVIMA, de las evaluaciones farmacológicas de nuevos productos, nuevas asociaciones, indicaciones y demás. Que pues normalmente trabajo con médicos y me interesa pues profundizar en el tema para tener más conocimiento y sobre el, pues para desarrollar mejor con más conocimientos esta consultoría. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Bueno, Eleni, Por acá estoy, buenas tardes. buenas tardes, Eleni. Qué pena con ustedes, es que no estoy conduciendo y no puedo activar la cámara. Pero No bueno, se mi preocupe. nombre es Tranquila. Eleni Paredes, soy médica egresada de la Universidad de Manizales y actualmente, bueno, también estoy terminando una maestría en farmacología clínica en la FUCS y actualmente me desempeño como médica de productos en laboratorios Megalabs. Pues también muy interesada en el tema de la farmacovigilancia y más que pues trabajando en la industria farmacéutica, pues es algo que vemos a diario y pues para ampliar conocimientos me parece perfecto. Excelente, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Y faltaría Gloria Castro. La doctora Gloria Castro, creo yo que ya se está uniendo a nosotros, es que ella está vinculada a otra reunión, entonces ya en un momento ya está con nosotros, también del Listo, laboratorio Megalabs. Listo. súper. Muchas gracias, Natalia. Entonces, ¿empezamos o le damos una espera a la doctora? Pues Doctor, si no, quieren, quieres si hacer- quieren, yo mientras también, porque bueno, aparte de ser organizadora, también soy asistente de este curso maravilloso. Entonces, les cuento un poquito también sobre mí. Pues mi nombre es Alejandra Cruz. Yo soy bacterióloga de profesión. Actualmente pues estoy vinculada con la asociación como directora ejecutiva y trabajo también para la industria farmacéutica. Actualmente soy Drug Safety Associate para Icon. Ya llevo un par de años en la compañía y pues la verdad sí, con muchas expectativas de este curso y de poder obtener esta información tan interesante, porque pues la verdad no se ve mucho, digamos, en otros diplomados y cursos como el análisis de esta información, entonces con muchas expectativas. Muchas Gracias, gracias. Alejandra, muy amable. Entonces, si quieres, ¿empezamos o le damos unos minutos a la doctora que falta? No, Yo doctor, si creo que quiere vamos iniciando. empecemos. Sí. Perfecto. Y en el momento que la doctora entonces tenga la oportunidad de hacer su presentación, pues puede levantar la manito, colocar en el chat que ya lo puede hacer y le damos el espacio. Listo. ¿Listo? Muchas gracias de nuevo. En el momento en que ustedes consideren necesario una pregunta durante la intervención, la podemos hacer con tranquilidad, pues Alejandra les dará la apertura de la voz y de la cámara si lo que requiere. Bueno, lo de experto en medicina basada en la evidencia, gracias Alejandra, eso es muy difícil llegar a ser experto. Esto es un tema de muchos años de estudio, de trabajo, de investigación, pero durante los años de la especialización y de la maestría, me di cuenta que la medicina basada en la evidencia es una herramienta obligatoria para cualquiera que ejerce tanto la medicina clínica como lo que hacemos nosotros, los que trabajamos en la industria farmacéutica, que es buscar la mejor evidencia posible para que las situaciones en las que nos enfrentamos, como decía la doctora, por ejemplo, una presentación ante la Comisión Revisora de Medicamentos de una nueva forma farmacéutica, de un nuevo medicamento, en fin, requiere de sustentar la evidencia. Acuérdense que evidencia es todo lo que es demostrable. La Comisión Revisora de Medicamentos exige, por ejemplo, ensayos clínicos comparativos contra tal o contra tal que permitan demostrar que lo que usted pretende registrar es verdad, porque no simplemente es porque a cualquiera se le ocurrió que yo puedo mezclar
ezetimibe con atorvastatina y que pues eso va a ser muy bueno porque no se toman 2 tabletas sino una. Y un químico farmacéutico te encuentra, por decir algo, que esas 2 sustancias cuando se mezclan en la misma tableta, la una puede interferir con la otra o así que la otra no se absorba o en fin, innumerable cantidad de cosas. Entonces, nuestro INVIMA, que ahora es por la seriedad del INVIMA, porque yo sí creo en el INVIMA y tengo muchas referencias pues con grandes amigos allá en la comisión revisora, son gente muy seria y no comen derecho, como decimos en Antioquia, no se tragan entero, ya todo es sustentado con evidencia, a veces exigen más de la cuenta, a veces dicen, no, pero ya, pues o sea, ya todo lo que les he entregado en volumen y en información considero necesario y todavía te dicen, no, falta que compruebe tal cosa. Y después de muchas peleas o luchas científicas, te pueden decir, no, lo que usted presentó no sustenta la seguridad del medicamento o no muestra que sea más eficaz que lo que existe en este momento y por lo tanto la solicitud queda rechazada. Y si ustedes pues revisan las actas de la comisión revisora, no es que le retengan registros sanitarios a los colombianos. Igual ustedes ven en las actas medicamentos de grandes compañías multinacionales que son rechazados y que están en otras partes del mundo, incluso comercializados, y a Colombia le parece que no ha demostrado la seguridad y la eficacia cualquiera de las dos. Me encanta a mí que el INVIMA nuestro tenga un departamento de farmacovigilancia y que todos los que estamos trabajando en la industria farmacéutica estamos obligados a cumplir con la regulación y que esto ha hecho posible que farmacovigilancia en el INVIMA se convierta en una herramienta bastante adecuada para la seguridad de los pacientes, que es lo que nos interesa. Yo lo digo jocosamente, la industria farmacéutica no es una fábrica de pan de bonos, ni aquí hacemos escobas, ni hacemos otras cosas diferentes que medicamentos que pueden o devolverle la salud a las personas o complicársela. Aquí hay vida o muerte. En medicina, ustedes bien lo conocen, que no existen términos intermedios. O está vivo o está muerto. ¿Patalea todavía? Está vivo. Dejó de patalear, se murió. Y los medicamentos son herramientas que nos permiten devolverle la salud o preservarla a los pacientes. Y a partir de la medicina basada en la evidencia, nos hemos dado cuenta, como van a ver en algunos ejercicios, que la mejor evidencia posible puede contradecir, incluso la opinión de un experto, que es que el doctor X o Y o Z, que es el neumólogo más experto en Colombia, dice que tal cosa, y pues la evidencia puede demostrarle incluso que está errado o incluso que su concepto está pasado de moda, como dijéramos, pero que no es posible demostrar nada que no esté publicado. O sea, el concepto de una persona puede ser real, puede ser cierto y también puede ser incierto o puede estar desactualizado. Y lo único que es demostrable es lo que está publicado. Y lo que está publicado quiere decir que pasó por pares, que lo revisaron, que un comité de ética revisó un protocolo, que entregaron información científica y que finalmente el comité revisor acepta que lo que está allí publicado es verdad y se pone en una revista. Y esa es la única posibilidad de la evidencia. Por lo tanto, entonces, me voy a permitir compartirles algo durante estas 2 charlas, pues una es hoy y la otra creo que es el próximo jueves. Espero que esto les dé las herramientas necesarias para ejercer, no digamos medicina basada en la evidencia, sino salud basada en la evidencia en cualquiera de sus campos de la especialidad. Bueno, empecemos con... Aquí pasó acá, ¿por dónde pasó? Ya, listo. El objetivo, como nos decía Alejandra, es describir y comprender qué es la medicina basada en la evidencia, cuáles son los pasos para ejercerla o para hacerla, desarrollar las habilidades necesarias para plantear preguntas clínicas, y yo en esto quiero hacer todo el énfasis posible porque casi todo depende en medicina basada en la evidencia del planteamiento de una buena pregunta clínica. Sin una pregunta no tenemos absolutamente nada. Decía Albert Einstein que una de las características de un buen investigador es hacerse preguntas todos los días. Y
hacerse preguntas que puedan llevar a respuestas con evidencia. Y la investigación clínica o farmacológica o de bacteriología o de cualquiera deben hacer de una pregunta clínica bien desarrollada y que permita continuar con esto. Determinar la efectividad de una intervención, revisar la literatura científica, saber leer científicamente y críticamente un estudio clínico y reconocer los aspectos que determinan la generalización de los resultados. Al hablar de generalización de los resultados, me refiero a que los resultados de un estudio clínico deben ser generalizados. O sea, que un estudio clínico que yo revise me permita concluir que si el estudio lo hicieron en Israel, pero ese estudio clínico incluye los criterios de inclusión y de exclusión, que la población a la que yo estoy interviniendo se asemeje a ella, yo pueda usar los resultados de ese estudio clínico en la población a la que yo pretendo intervenir. Porque vamos a ver en parte de la charla que los estudios clínicos tienen una validez interna y una validez externa. Y me refiero a validez externa precisamente a eso, que los resultados de ese estudio puedan ser aplicados a los pacientes que yo voy a estar atendiendo. Porque si yo hago un estudio clínico en la Fundación Santa Fe, en el departamento de hematología, y el estudio clínico incluye los pacientes que van a la Fundación Santa Fe, al departamento de hematología, y los resultados pues son clínicamente significativos, posiblemente yo no puedo generalizar ese estudio con una población de pacientes en Amazonas, porque los pacientes que intervinieron en ese ensayo clínico fueron exclusivamente de la Fundación Santa Fe, de un estrato social X o Y que estaban resumidos a un área poblacional muy pequeña, y posiblemente no lo pueda generalizar, y por eso van a ver ustedes que la mayoría de los ensayos clínicos que son generalizables, pues son ensayos clínicos multicéntricos de diferentes países, con grupos poblacionales diferentes, para al final obtener un resultado que sea generalizable. Entonces, los temas que vamos a abordar pues son las generalidades de la medicina basada en la evidencia. Otra vez, la pregunta clínica, y yo creo que esta es la parte más importante, y allí vamos a hacer un ejercicio, si podemos ahora. ¿Cómo se busca la evidencia? Y buscar evidencia es algo tremendamente importante. Todos ustedes han podido estar resumiendo casos de, bueno, ¿y dónde encuentro yo ese estudio clínico? Y que si usted encuentra el estudio clínico que amlodipino mejora la presión arterial más rápido y más eficiente que el valsartán, y otro en otro lado le encuentra el contrario, que el valsartán mejora la presión arterial más rápido y en mejores formas que el amlodipino. Entonces, ¿dónde está la evidencia? ¿Cuál es la evidencia que yo tengo que encontrar para poder decir que esta pregunta clínica que yo hice cuenta con la evidencia necesaria para respaldarla? Después miraremos la generalización y la apreciación de la lectura crítica de la información, y la introducción a algunos diseños de investigación, que es una parte muy importante, pero lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, empecemos con esto. ¿Qué es ser un buen investigador? ¿Qué es ser un investigador exitoso? Hay muchísimas cualidades, características y demás que tiene uno que tener como investigador, y que se las debe grabar desde el principio, así como con una lupa, porque son todas necesarias para poder hacer una investigación exitosa. La primera es la ética y la honestidad. Han conocido ustedes innumerable cantidad de casos de investigadores que falsean la información, de investigadores que se comparten la información para que cada uno, como hoy en día publicar estudios clínicos pues les da un estatus una altura en su hoja de vida. Entonces el estudio clínico lo dividen después en 2 o 3 partes, y el señor X lo presenta con un título, el Y con otro título y el Z con otro título, y los publican en 3 revistas distintas, el primero como investigador 1, el otro como investigador el segundo como el principal y demás, y hacen pues parte poco ética y poco honesta. De manera que la ética y la honestidad es una de las claves importantes para ser un investigador exitoso.
Hay que tener curiosidad y motivación. Les decía al inicio que todos los días tenemos que estarnos haciendo preguntas. Todos los días hay que ver cómo yo puedo resolver el caso de mi paciente o del medicamento o del cultivo de laboratorio que estoy haciendo con base en una pregunta que me lleve y me motive a buscar esa evidencia. Hay que priorizar los objetivos y hay que gestionar el tiempo. Esto gasta muchísimas horas de trabajo y de investigación. Es necesario tener una red de colaboradores y trabajar en equipo. Esto no se puede hacer solo. Como les decía, yo en mi departamento de farmacovigilancia cuento con una excelente química farmacéutica que me resuelve una gran cantidad de dudas que yo tengo al respecto porque yo no soy farmacéutico. Compromiso y responsabilidad con la investigación que voy a hacer. Bien saben ustedes que una de las normas de investigación obliga a que todo lo que yo investigue lo debo publicar. Bueno o malo el resultado. Eso no se cumple por lo general. Los investigadores, cuando no obtienen los resultados que esperaban, pues entonces más bien lo guardan, lo archivan y no lo publican. Y esto va en contra de la ética y va en contra de la responsabilidad. Porque los resultados negativos también tienen que ser interesantes y deben ser publicados, por ejemplo, para no repetir investigaciones que ya se hicieron, que cumplieron con este principio, pero que el resultado fue negativo. Si yo no lo publico y no lo leen, pues alguien puede utilizar una pregunta de investigación parecida y hacer un ensayo clínico que de antemano ya se sabría, si lo hubieran publicado, que los resultados no iban a ser los esperados. Hay que tener organización y planificación, como en cualquier etapa de la vida y en todo lo que uno haga. Adquirir conocimientos nuevos, y la medicina basada en la evidencia abre una puerta maravillosa a los nuevos conocimientos. Una actitud crítica y positiva frente a todo lo que se presente, dificultades y fracasos, y pues mantener el equilibrio entre la actividad clínica e investigadora. De manera que estas son como las normas o los principios para poder ser un investigador exitoso. Entonces, generalidades de la medicina basada en la evidencia. Y empezamos por lo que todos conocemos, que los conocimientos clínicamente importantes o en la bacteriología o en la farmacia o en cualquiera de las actividades de la salud, de los que desarrollamos una actividad, se deterioran rápidamente tras finalizar la carrera o la especialización. Uno sale convencido que tiene la verdad en la mano y 6 meses o 2 años después le muestran que esa verdad ya no es verdad y que las cosas que usted conocía como conocimientos clínicos pues ya no son adecuados, ya pasaron a la historia y debe usted volver a empezar a revisar. Y pues siempre nos han dicho que los profesionales de la salud nos gastamos la vida leyendo y estudiando, y así es, porque todo lo que vamos aprendiendo se va desactualizando. Cuando yo terminé medicina, la bomba de protones ni siquiera aparecía en los libros de fisiología, no se había descrito. Y 10 años después nos cambiaron todo el cuento de la ranitidina y la famotidina y nos mostraron que había una bomba que se llamaba la bomba de protones y que inhibirla hacía mucho más que tratar de inhibir los receptores H2 del estómago con ranitidina. De manera que uno sí tiene que estar pendiente que los conocimientos se deterioran de una forma muy rápida y a veces más rápido de lo que uno espera. Posteriormente buscamos evidencia y pues nos vamos para el consultorio o para el laboratorio y demás y cogemos los libros de texto que tenemos de la carrera y los que tenía el bisabuelo guardados, y son libros de texto que ya no sirven como evidencia. Yo aclaro mucho esto porque es que las personas preguntan, pero bueno, pero es que los libros de medicina que yo tengo guardados, y si tú revisas el libro que estás tratando de utilizar como evidencia, las referencias bibliográficas de esos libros son de 10 años antes de que el libro saliera, y por lo tanto cuando la estás revisando ya tienen 15 o 18 años, por lo tanto los libros de texto no son una buena fuente de evidencia. Son fuente para recordar conocimientos, son fuente para revisar conocimientos olvidados, pues la anatomía siempre será la misma, a no ser que vayan describiendo arterias nuevas o lóbulos cerebrales que no estaban escritos, pero el libro de texto sirve de referencia, pero no de evidencia.
Va uno a buscar en las revistas médicas, entonces, pues las revistas médicas, si no tienes acceso a una biblioteca que permanezca actualizada, pues las revistas médicas les pasa lo mismo. Están las revistas de hace 5 años o 10 años, tremendamente desorganizadas, y si no, entonces, pues la consulta con el experto. Y la consulta con el experto, por lo general, es la opinión del experto, pero no es la evidencia que está publicada. Por lo tanto, esto nos ayuda a concluir que los libros de texto no son la evidencia que necesitamos para una situación pues actual, que las revistas médicas, si no están organizadas y disponibles en una revista, en una biblioteca actualizada, pues tampoco nos sirven, y que la opinión de los expertos pues no es la más adecuada. Generalmente uno ve expertos que continúan recomendando tratamientos que ya se han confirmado que no son eficaces o que son lesivos o que tiene una posibilidad de tener un mejor tratamiento que el experto todavía utiliza, porque su experticia le dice que así le va bien. Y si en algo somos tercos en la vida, somos los médicos, que creemos que pues tenemos el conocimiento, hasta ahora nos ha ido bien, entonces pues ¿por qué voy a cambiar este medicamento por este otro si con este me ha ido bien? Sin pensar que la evidencia le puede demostrar que lo que usted está utilizando puede estar desactualizado, puede tener eventos adversos o efectos secundarios o fallas terapéuticas que usted no conoce y que con un medicamento nuevo podría hacer algo mucho más efectivo por sus pacientes. Y pues aunque no lo queramos creer, la práctica clínica también se deteriora. El ejercicio de la profesión, si no se está actualizando completa y seguidamente, pues también nos desactualizamos. Por ejemplo, hace 5 años no teníamos ni idea de que era el COVID-19. La influenza aparecía como la gripe aviar, y pues si no estamos entrenándonos permanentemente en nuevas entidades clínicas, pues tenemos el riesgo de que nos pase lo que le pasó a muchísimos médicos en esta pandemia tan severa, que ni siquiera conocían cómo era que el virus podía lesionar a un paciente, cómo es que una gripa, según decían, está matando 146.000 personas en Colombia y más de 7 millones en el mundo, porque pues son entidades clínicas que aparecen y que van a seguir apareciendo, y nos vamos a tener que estar actualizando de una forma bastante, muy rápida. Entonces, las generalidades de la medicina basada en evidencia es que día tras día el personal de la salud se enfrenta a muchas situaciones que lo obligan a tomar decisiones clínicas que a veces son rápidas e importantes como estas. ¿Cuáles son las características clínicas que debo usar para establecer un diagnóstico en un paciente específico? Yo soy de una época donde la apendicitis se diagnosticaba por tacto y por un cuadro hemático. Y uno veía unos glóbulos blancos elevadísimos, un signo de Blomberg positivo, una fiebre, un malestar y un dolor en la fosa ilíaca derecha, y la cirugía, y por lo general era una apendicitis. Poquitas veces nos equivocábamos. Hoy se requiere una tomografía axial computarizada de abdomen para mirar que sí es una apendicitis. Entonces, en situaciones donde yo estoy enfrentado a cosas como estas, pero si yo mañana estoy ejerciendo en Titiribí y allá no hay un resonador magnético ni algo que me pueda ayudar, pues las características clínicas tienen que ser las que me permitan hacer un diagnóstico específico. Pero no me puedo ir para un computador a mirar cuál es la evidencia que me permita concluir que ese paciente tiene una apendicitis. Tiene que ser esa experticia médica la que me permita llegar a ese diagnóstico. Por ejemplo, ¿cómo debo interpretar los resultados de las estrategias utilizadas? Pues tomar una tomografía, mandar a hacer una tomografía computarizada de cerebro, y si usted no la sabe leer, pues igual, o sea, si el bacteriólogo me manda el hemocultivo y me muestra una cantidad de gérmenes que no conozco y me dice las concentraciones inhibitorias mínimas del antibiótico y yo no las sé interpretar, pues no me sirve de nada. De hecho, los médicos no revisamos papeles, revisamos pacientes. ¿Cuándo debo iniciar una intervención, por ejemplo? ¿Y cuál de las intervenciones disponibles es la más adecuada? ¿Cuál es más eficaz y más segura? ¿Será que ese paciente debe pasar de una vez a una revascularización miocárdica o será que le pongo un stent? ¿Y de dónde resuelvo eso? Pues con evidencia. ¿Y cuáles, por ejemplo, son las consecuencias de la intervención? ¿Será que sí? ¿Será que si lo paso a cirugía es el paciente adecuado para cirugía?
¿Será que si le doy este medicamento con todos los otros medicamentos que él toma, le voy a hacer interacciones medicamentosas que le puedan llevar a complicarle más su salud? Pues estas son las preguntas que tenemos que hacernos cuando vamos a hacer medicina basada en la evidencia. Y hay dificultades pues al tomar una decisión clínica que nos enfrentamos todos los días. La cantidad tan enorme de conocimiento que sale en el campo. Ustedes pueden entrar a un Medline y ven, como lo vamos a ver ahora, que de un día para otro aparecieron 19 estudios clínicos de la misma pregunta de investigación que hice ayer. Entonces, ¿cuándo me voy a leer todo el conocimiento que sale en el campo de investigación? La generación de nuevos conocimientos cada día, pues que es a lo que me refiero, y que incluso me cambian la idea que yo tenía de lo que estaba pensando ayer. Y pues el escaso tiempo para obtener, revisar, analizar y concluir con la información disponible. Eso me va a ayudar mucho la medicina basada en evidencia en salir de algunos de esos problemas. Entonces, ¿qué se entiende por medicina basada en la evidencia? Ven ustedes aquí abajo la referencia del Dr. Sackett. David Sackett es considerado el padre de la medicina basada en la evidencia. Sus libros, de los cuales creo que algunos se lo puedo entregar a Alejandra para que se los comparta. Es ese señor que se dedicó a buscar cómo ejercer mejor la medicina con sus pacientes y pues describe precisamente la medicina basada en la evidencia en estos términos que son textuales de su referencia. Es la integración de la mejor evidencia posible proveniente de investigación clínica seria, con la experiencia clínica y con los valores del paciente. Entonces, cuando yo reúno la mejor evidencia disponible, mi experiencia clínica y los conceptos o valores del paciente, obtengo algo que es medicina basada en la evidencia. Y muchos se preguntan al principio cuando empiezan a estudiar medicina basada en la evidencia, ¿y qué tiene que ver el paciente con eso? Pues, ¿por qué el paciente se va a meter en la decisión? Pues hoy en día todos nos enfrentamos a que la decisión del paciente es la que nos permite o no ejercer un procedimiento. No, mi mamá pertenece a una religión donde no nos es permitido ponerle sangre. Y cójame ese trompo de la uña. La señora está sangrando, va a perder la vida y no se le puede poner sangre porque su concepto como paciente es no permito que le pongan sangre. Ven ustedes hoy en día muchos pacientes con cáncer que deciden, no, yo no quiero hacerme quimioterapia. De verdad, más bien dejemos que la cosa evolucione y yo hasta aquí me quedo porque yo no quiero sufrir los augures que me presenta la quimioterapia. Entonces, en esta definición del Dr. Sackett, pues obligatoriamente están los valores de los pacientes. Entonces, ¿qué es la mejor evidencia? Es la investigación de buena calidad científica y que sea relevante para poder tomar la decisión. La experiencia clínica, pues es la habilidad de cualquier profesional, bacteriólogo, enfermera, médico, terapeuta, que fue adquirida durante su entrenamiento y ejercicio y que le permite evaluar el estado de salud del paciente y realizar con una máxima certeza un diagnóstico. En este caso me estoy refiriendo a un procedimiento médico, pero lo puedo aplicar en cualquiera. Para una enfermera es el ejercicio profesional, su experticia, y le permite evaluar el estado de salud y realizar con certeza lo que ella debe realizar como enfermera. ¿Pongo o no pongo esta sangre? ¿No hay equipos de hemotransfusión? ¿Será que se la pongo más bien con un equipo de hemoclisis común y corriente? ¿Qué será peor? ¿Lo dejo morir porque no le pasé la sangre? ¿O utilizo un equipo de hemoclisis corriente? Eso no lo puede definir sino ella con su experticia y posiblemente dirá, no, monten este paciente en una ambulancia y trasládemelo a una parte donde le puedan hacer una hemotransfusión como debe ser. Y los valores de los pacientes, que me refería, pues, cuáles son sus preferencias y expectativas. Hoy los médicos nos enfrentamos a una situación terrible y es que los pacientes llegan con el diagnóstico del doctor Google y cuál es el procedimiento que me debe hacer. Es más, doctor, y aquí no va metformina, ¿será que no necesito metformina? ¿Usted qué cree? Pues porque yo en lo que estuve revisando, yo debería tomar 1000 miligramos de metformina cada 12 horas. Y entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A mi experticia o al paciente? Y si no se la formula, se va para donde el médico que se la formule.
todos los que hemos ejercido medicina a nivel rural, doctor, ¿y no le va a mandar unas vitaminas al niño? Mírelo cómo está. Señora, las vitaminas están en la sopa, en el seco, en los jugos, en las frutas. Pues no, 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 no. Yo necesito que le dé vitaminas, pues. Y si no, pues entonces que manda a decir mi papá que entonces nos vamos para un médico que sí le formule las vitaminas. Y entonces el médico termina formulando las vitaminas porque el paciente si no, pues no va a volver. Y pues esa decisión de la expectativa del paciente o de su familia se ha convertido en algo tremendamente importante. Cuando desconecto al paciente con muerte cerebral. Doctor, pero es que, pero entonces usted lo va a matar. No, 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 vea, tiene una muerte cerebral, o sea, tan pronto yo apague este botón, eso va a hacer pi, porque es que lo que lo está manteniendo en estado que usted cree vivo, pues es esto, pero... Y el otro que le dice 10 días antes de diagnosticarle la muerte cerebral, que porque no lo desconectamos de una vez para que deje de sufrir. Y esa decisión tiene que ser documentada en una historia clínica y en fin, porque fue la decisión de los conceptos y los valores de los pacientes. ¿Qué dio origen entonces a esto? Dice pues el doctor Sackett que la experiencia clínica no fue suficiente para tomar decisiones acertadas muchas veces y lo que nos referíamos, el paso del tiempo aumenta y se generan nuevos conocimientos y se incrementan las posibilidades de que yo esté desactualizado. La información clínica básica que no se actualiza en investigación reciente, el libro de fisiología del año 75, no tiene absolutamente nada, es más, es peligroso en el 2023 porque aparecen un poconón de cosas que ya están revaluadas o no tienen los conceptos que están actualizados. Algunos medicamentos, por ejemplo, utilizados anteriormente, pueden hoy producir eventos adversos, fallas terapéuticas, reacciones desfavorables y pueden incrementar incluso el riesgo de mortalidad en determinados pacientes. ¿Han visto ustedes investigaciones que se han salido últimamente? Nosotros salimos con el concepto de que formular 100 miligramos diarios de aspirina a los pacientes mayores de 50 años les podía prevenir de un infarto si la tomaban el resto de la vida. Y hay más o menos 14 revisiones sistemáticas y un poco de metaanálisis que muestran que no sirve si no hubo un previo infarto, que no hace absolutamente nada en prevención de muerte cardiovascular y que posiblemente lo somete a un riesgo de una hemorragia digestiva que puede ser incluso más grave que lo que usted está pretendiendo hacer. Entonces, el concepto de que yo le tenía que formular aspirina a todos mayores de 50 años, pues está revaluado. Y son medicamentos que mal utilizados o no indicados pueden incluso aumentar el riesgo de mortalidad. Entender las reglas básicas entonces de la metodología de la investigación clínica, pues nos permite juzgar la validez y la aplicabilidad para tomar una decisión. Cada día se observa que los pacientes y sus familias desean y tienen derecho a intervenir en la toma de las decisiones, pues ya lo discutimos varias veces, y de los procedimientos que afectan al paciente. Lléveme usted a un caso cuando usted tiene todo el diagnóstico claro de que la persona tiene una apendicitis y el papá o la mamá, que son los cuidadores, se oponen a la cirugía. Y no, es que no quiero que me lo operen. Para eso hay antibióticos y mira a ver cómo hace, pero no estamos de acuerdo con que lo operen. Y aquí, ¿quién toma la decisión? ¿El médico? ¿O llamo al celador para que me lo saque del hospital y yo la puedo operar? ¿O hago una anotación en una historia clínica y le hago firmar que usted se niega a que yo le intervenga quirúrgicamente y pues se hace responsable de las consecuencias? Pero este problema hoy en día es supremamente serio y tenemos que enfrentarnos a eso. Cuando yo terminé medicina, había un libro que yo creo que ya ustedes no lo conocen, que se llamaba el Manual Merck. El Manual Merck era un libro así grande, gordotote, donde estaban descritas todas las enfermedades. Y los pacientes compraban el Manual Merck y se lo leían y llegaban como llegan hoy con el concepto de Google. Tengo cáncer de la cabeza del páncreas, porque tengo esto, con esto, con esto, y esto, con esto, suma cáncer de cabeza de páncreas. Y pues ahora el doctor Google nos tiene sumidos en ese problema y pues tenemos que ver cómo podemos seguir pues atendiendo esta situación. Entonces, voy a empezar mostrándoles que la medicina basada en la evidencia es de tal magnitud que grandes centros de medicina basada en la evidencia nos prestan ayuda a cualquier profesional de la salud.
Uno de los más reconocidos y pues que yo más utilizo y que lo recomiendan todos aquellos que queremos hacer medicina basada en la evidencia es el Centro de Oxford para la Medicina Basada en la Evidencia. Es un centro que desarrolla, enseña, promueve y difunde las mejores evidencias para el cuidado de la salud. Aquí está una foto de la página, pero me voy a permitir ingresar. Ay, tengo que quitar el puntero. Para mostrarles, en este caso, de qué sirve este tipo de centros. Y ahora, ¿cómo lo recojo? Ouch. Aquí sí se me complicó. ¿Quieres entrar al...? Sí, no, ya debió entrar, pero como tengo mi pantalla completamente ocupada. Dale escape. Ah, sí, Como- listo. Y ahí yo creo que Y ya hice. Ajá. perfecto. Ahí la pueden ver. La, Seguimos viendo la presentación. seguimos viendo la presentación. Espérate un momento. Porque son varias veces que tengo que usar esto. Ah, ok, entonces aquí de pronto compartir. O sea, dale como compartir toda la pantalla, no solo PowerPoint. Aguanta. No solo PowerPoint. Aquí se está compartiendo la pantalla. ¿Y de pronto tienes doble o algo así, doble No, pantalla? espérate, dejo de compartir acá y ahora Sí, le vuelvo y le doy compartir y pongo la otra pantalla. Yo creo que es la listo. única forma. Bueno, ahí sí se ve. Está cargando. Ya, listo, ya se ve. Ah, perfecto. Entonces, este es el Centro para Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford, donde vamos a encontrar una gran cantidad de situaciones que nos permiten aprender y a ejercer medicina basada en la evidencia. Ustedes van a ver, de hecho tiene videos instructivos. Aquí hay un video que muestra todo lo que es medicina basada en la evidencia y en la parte de abajo encontramos unas herramientas. Por ejemplo, mire, hay un centro de evidencia del COVID-19, hay un catálogo de sesgos y aquí en recursos encontramos desde las calculadoras para hacer medicina basada en la evidencia y estas herramientas. Por ejemplo, encontrando la mejor evidencia, una guía para realizarla. Y esta nos muestra cómo encontrar evidencia clínica, que pues igual lo vamos a ver ahora, donde tiene un video de cómo hacer la búsqueda de evidencia. Encontramos herramientas para acercamiento clínico, una herramienta necesaria que la vamos a ver ahora, que es el número necesario a tratar, el likelihood radius, que son los radios, las relaciones de riesgos, los diseños de los estudios clínicos, y esto es importantísimo y lo vamos a ver ahora, los niveles de evidencia. Finalmente yo tengo que calificar la evidencia que encontré y debo saber si esa evidencia es o no. Entonces hay una introducción a los niveles de evidencia y esto es importantísimo. Les recomiendo que guarden esta dirección. Bueno, en la presentación va a estar, de manera que vuelvo a compartir y ahora sí vuelvo a mi presentación. Ahí ya volvió, ¿cierto? Está cargando. Ya, listo, ya. Ok. Ahora sí. Entonces, este centro de medicina basada en la evidencia se lo recomiendo para que vayan varias veces, estudien estas herramientas. Esta es importantísima, encontrando la evidencia, una guía para cómo, y esta introducción a los niveles de evidencia. Esta dirección pues ya la pueden copiar o va a estar ahí en la presentación. Entonces, ¿qué ha facilitado el crecimiento de la medicina basada en la evidencia? El desarrollo de los métodos para
Perdón. Estaba buscando otra vez el puntero. Listo. El desarrollo de métodos para identificar cuál es la mejor evidencia. La gran cantidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis disponibles. Esto es de tremenda importancia. Ahorita miramos, para quienes no lo conozcan, qué es una revisión sistemática y qué es un metaanálisis. Y esta pues se convierte en el gold estándar de la medicina basada en la evidencia. Existen gran cantidad de revistas de especialización en medicina basada en la evidencia, por lo general todas de acceso únicamente pues a través de bibliotecas certificadas, las de las universidades de las facultades de medicina por lo generalmente las tienen, y lo ha facilitado mucho la difusión de estrategias de enseñanza. Esto que está haciendo hoy la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia es tremendamente importante, difundir estos conocimientos y que las cosas que aprendamos nos permitan no solo aprenderlas, sino también enseñarlas. En departamentos médicos de la industria farmacéutica, yo siempre les recomiendo, enséñenle a las otras personas lo que usted en este momento sabe hacer, que mañana no sabemos si usted está. Es que uno tiene que tratar de que las cosas que uno sabe hacer las pueda difundir a las personas que trabajan con uno, de manera que uno no sea irreemplazable. En esta vida, cualquier momento uno pierde la vida y no se puede quedar con que el conocimiento que usted tenía, pues no, el Señor se murió y pues, ¿y ahora para dónde cogemos? Difundir estos conocimientos y hacer medicina basada en la evidencia en grupos de trabajo es importantísimo. Yo les recomiendo siempre a los departamentos médicos de la industria farmacéutica, hagan revisión de la literatura en grupo. Pónganse de tarea que se encontró un estudio clínico que le puede servir a la compañía para determinar si el producto esomeprazol es bueno para la empresa o no. Busquen una revisión sistemática, busquen un metaanálisis, entréguenselo a todos desde un par de semanas con las herramientas que van a aprender, léanlo críticamente y hagan después una reunión de trabajo y permítanse concluir si de verdad vale la pena recomendarle a la compañía que tenga esomeprazol o no. Pero en grupos médicos, por ejemplo, que trabajen en IPS o en grupos de trabajo, hagan revisión de la literatura de un caso específico que tienen. Revisen ese paciente, háganse una pregunta clínica, busquen una revisión sistemática, busquen un metaanálisis y 2 o 3 semanas después reúnanse y discútanlo y verá cuánto sacan de la enseñanza y la difusión del conocimiento para hacer medicina basada en la evidencia. Hay otras medicinas no basadas en la evidencia que, aunque parezcan chistosas, están documentadas y son a veces más graves de la cuenta. La medicina basada en la eminencia. No, pues que lo dijo Pepe Pérez y pues es que Pepe es una eminencia. ¿Quién se atreve a contradecir al doctor Pepe Pérez? La medicina basada en la prepotencia, y esta sí que es peligrosa. No, es que yo soy el jefe del departamento y se acabó. Ahí no hay nada que hacer y se hace como yo lo diga. La medicina basada en apariencias, la medicina basada en conferencias. Ah, no, es que ayer en el Congreso dijeron esto. ¿Y quién lo dijo? Ah, no, un doctor que estaba ahí presentando una charla, pues, pero ¿quién es el doctor? ¿Dónde? ¿Qué evidencia sacó? ¿Cuál fue la bibliografía? Ah, no sé. La medicina basada en conferencias sirve para que usted saque una pregunta clínica y diga, voy a investigar sobre esto. La vehemencia, la emergencia, la medicina basada en emergencias sí que es peligrosa, pues. Es que eso hay que hacerlo ya, o sea, si le pone ya 25 miligramos de dexametasona, posiblemente pero ¿y por qué 25 miligramos y por qué no 15? No, porque, porque es que la ampolla tiene 25, entonces póngale 25. Ay, perdón que yo no había pagado esto. Póngale 25 porque es que no, entonces le vamos a poner media ampolla. Esas decisiones de emergencia son muy peligrosas. La medicina basada en efervescencia, en experiencia, en jurisprudencia, y aunque parezca que esto es chistoso, como van a verlo, está documentado en un artículo que fue publicado en el British Medical Journal del año 1999 y que compara qué es medicina basada en qué y cuáles son los indicadores. Y este British Medical Journal está hoy en día muy especializado en medicina basada en la evidencia. Aunque este artículo es del último año del siglo pasado, sigue vigente.
La medicina basada en la evidencia, el indicador son los randomized clinical trials o los estudios clínicos aleatorizados. Y este pues es el indicador de la evidencia. La medicina basada en la eminencia. Y la eminencia es el cabello gris, los años de experiencia, no se fijen en el cabello gris mío, pero pues esa es la que se considera basada en la eminencia. La medicina basada en la vehemencia, es el nivel del estridor del expositor, en la elocuencia. La medicina basada en la suavidad de la expresión. Ay, es que es tan querido el doctor. Pues que es que como no le cree uno, es que usted lo ha visto cómo expone de bonito. Pues ay, señor, hay que creerle. La medicina basada en la indolencia, es en la desesperación de no saber qué hacer. O sea, o lo hacemos ya o ya. En la providencia, el nivel del fervor religioso. La medicina basada en el nerviosismo. La medicina basada en la suficiencia y la de la confianza. La de la confianza es más peligrosa que todas, pues es que es el nivel de bravuconada del paciente, del expositor. Entonces, como les digo, esto y esto anterior, aunque parezcan chistosas, pues hay que tenerlos en cuenta porque para nosotros no nos sirve sino la medicina basada en la evidencia. Estas son medicinas no basadas en evidencia y les recomiendo que lo tengan claro porque por más eminente que sea el expositor o por más vehemente o elocuente, si el señor no tiene publicaciones clínicas que le permitan determinar que lo que está diciendo es una publicación real, pues no nos sirve. Entonces vamos a empezar ahora sí. ¿Cuáles son los pasos para hacer medicina basada en la evidencia? El primer paso, que es el más importante, realizar una pregunta clínica. La pregunta clínica debe plantear el problema del paciente o del grupo de pacientes que yo voy a estudiar. Yo puedo estar haciendo medicina basada en la evidencia para un solo caso o para un grupo poblacional. Los 50 pacientes de Villa de Leyva que desde ayer presentan vómito y diarrea después de que asistieron al almuerzo que les invitó el alcalde. Y tengo que saber si esos 50 pacientes están infectados de algo, les pasó algo con la comida que el alcalde les dio y tengo que ver qué hago con ellos. O un paciente X o Y o Z que llegó con tal problema y tengo que hacer la investigación. Entonces vamos a empezar con la investigación de una pregunta clínica de investigación, que es la que yo tengo que empezar a resolver. Una vez hecha la pregunta clínica, tengo que hacer la búsqueda de la bibliografía y en esto nos vamos a centrar ahora dentro de un buen rato en hacer una buena búsqueda de la bibliografía que me haga encontrar la mejor evidencia disponible. O por lo menos la que yo considero, después de la búsqueda, que para mí es la mejor evidencia disponible. Y en eso puede haber innumerable cantidad de discrepancias. Pero el que está haciendo la investigación soy yo, entonces tengo que basarme en la que yo encuentre. Después debo realizar la lectura y la evaluación crítica de esa evidencia, aplicar los hallazgos a lo que yo voy a hacer en la práctica clínica y después miro los resultados. Entonces empecemos con la pregunta clínica. Todos aquellos que hemos estudiado epidemiología o que han hecho salud pública o algo, estamos hoy en día haciendo las preguntas clínicas con base en esta palabra, pico. Es muy fácil de aprender, que si nos damos un pico. Y pico tiene estas 4 letras y al final se le puede o no agregar una T. La P es el paciente o el problema. La I es la intervención que voy a investigar. La C es contra qué lo voy a comparar o cuál va a ser mi grupo control. La O, que toca en inglés, es el outcome, que es el desenlace. Y cuando quiero ver el tiempo, que no necesariamente lo tengo que incluir en la pregunta de investigación, es en qué tiempo pienso que eso se puede resolver. Apréndanse, por favor, esto como el Ave María. Paciente, intervención, comparador y desenlace o resultado. Y una vez que yo haga la pregunta de investigación, voy al paso de hacer la búsqueda de esa bibliografía. ¿Qué voy a encontrar en la bibliografía?
una evidencia que me permita demostrar que la pregunta de investigación que yo hice encuentra la respuesta que yo estoy buscando. Si lo comparé o no lo comparé con algo y cuál fue el desenlace. Entonces, en la evidencia hay dos tipos de artículos. Los artículos primarios, que son las publicaciones que incluyen sujetos humanos como unidad de estudio. Ojo, primarios son los que incluyen sujetos humanos como unidad de estudio. Los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes y demás. No incluyo información científica publicada preclínica, o sea, los estudios que hicieron en animales de experimentación, los estudios que hicieron farmacológicos, en estudios donde pensaban hacer una investigación en si los animalitos, el medicamento se comportaba igual en los ratones o en los conejos. Eso no es evidencia, eso es estudios preclínicos. Entonces, artículos primarios incluyen sujetos humanos como unidad de investigación. Y los artículos secundarios son publicaciones en que la unidad de estudio son otras publicaciones. Esa es la gran diferencia. En los primarios, el sujeto humano es la unidad del estudio. Y en los artículos secundarios, la unidad de estudio son otras publicaciones. Entonces, allí van a caer las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, para hacer una pregunta de investigación, hay que tener en cuenta el pico. El paciente o la población. Tengo que preguntarme entonces, ¿cuál es el problema primario o la enfermedad o la condición de esa población o de ese paciente? ¿Sobre qué grupo quiero buscar información? ¿Cómo describiría el grupo de pacientes? Y les decía al principio, si voy a buscar información clínica, tengo que ir a buscar información de grupos que hayan incluido, por ejemplo, estudios en poblaciones similares a la mía. No me sirve de nada un estudio que hicieron en Kazakhstán, en el hospital de Kazakhstán, y que no salió de ahí, porque esa evidencia a mí puede no servir. Y, por ejemplo, voy a buscar investigación clínica que me permita ver mujeres posmenopáusicas con hipertensión. Esa va a ser mi paciente. Mujeres posmenopáusicas con hipertensión. La intervención. ¿De qué evento médico quiero conocer el efecto? ¿Cuál es la intervención que estoy considerando? Por ejemplo, prescribiendo un medicamento, ordenando un análisis de laboratorio, enviando una cirugía. Muchas veces pedimos exámenes de laboratorio sin tener ni idea qué nos va a llegar, y las bacteriólogas hacen innumerable cantidad de exámenes de laboratorio que después le llegan al médico, pero el doctor investigó qué estaba ordenando. Como les decía, ¿se justifica una tomografía axial computarizada para diagnosticar una apendicitis? Vamos a verlo. El comparador o el control, ¿con qué lo voy a comparar? Las investigaciones clínicas de estado abierto, o sea, las que no son ciego o doble ciego, por lo general no son una buena fuente de evidencia porque no tengo contra qué compararlo. Si yo hice un estudio de amlodipino en pacientes hipertensos y el 75% de los pacientes bajó su presión arterial, pues sí, pero ¿comparado con qué? Y en epidemiología nos aprendemos desde el principio que lo que no se compara no se puede demostrar. O sea, doctor, ¿cómo amaneció su señora? ¿Comparada con quién? ¿Cierto? Depende, comparémosle y yo le voy diciendo cómo amaneció. Si no tiene comparador, no hay forma de sacar una conclusión. Entonces, ¿con qué lo comparo? ¿Mejor o peor que no intervenir? ¿Vale la pena operarlo? ¿Será que esto se puede resolver con medicamentos? ¿Será que más bien no lo intervengo y lo mando donde el psiquiatra para que le trate su problema mental? ¿Cuál es la principal alternativa para comparar la intervención? Estamos intentando decidir entre dos medicamentos. Entonces lo comparo con otro medicamento o con un placebo. Y algunas veces no hay comparación. O sea, finalmente no pude compararlo. Porque si yo inventé mezclar el acetaminofén con el ibuprofeno y con la cafeína en una sola tableta,
yo no voy a encontrar esa misma combinación en investigaciones científicas que me permitan hacer una comparación. Por lo tanto, tengo que decir que no lo puedo comparar. Y finalmente, el desenlace. ¿Cuál es el efecto que yo espero de la intervención? ¿Qué espero cumplir, medir o mejorar? ¿Qué estoy intentando hacer para el paciente? ¿Le voy a eliminar los síntomas? ¿Lo voy a mejorar? O por ejemplo, simplemente voy a mejorar su calidad de vida. Esas son las situaciones que debo tener en cuenta para construir la pregunta de investigación. Y hay varias preguntas de investigación que pueden ser de terapia, de diagnóstico, de etiología o de pronóstico. Entonces, de terapia, pues simplemente resuelve preguntas acerca de cuál es el tratamiento que yo voy a administrar y cuál puede ser el resultado. Para muchas preguntas de tratamiento podemos querer observar la mejor evidencia principalmente. Por ejemplo, encuentre evidencia para el uso de anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular. Y la pregunta tiene que estar enfocada en esto, en pacientes con fibrilación auricular, en uso de anticoagulantes, y cuáles voy a usar, los orales, los subcutáneos, con qué los voy a comparar. Preguntas de diagnóstico, pues resuelven preguntas acerca del grado en el que un análisis puede ser realizable o clínicamente útil. Muchos artículos comparan resultados de una prueba diagnóstica con el gold estándar, que es en el que en ese momento está siendo utilizado. ¿Será mejor una radiografía de abdomen simple que la tomografía? ¿Será que con la radiografía de abdomen simple puedo encontrar algo que no necesariamente tengo que someterlo? Pero si el gold estándar es en ese momento la tomografía, pues lo tengo que comparar contra lo que en este momento se está usando. Por ejemplo, en preguntas de diagnóstico voy a buscar cuál es la mejor herramienta diagnóstica para decir que un paciente tiene enfermedad de Alzheimer. En preguntas de etiología resuelven el problema acerca de la relación entre la enfermedad y la causa. Por ejemplo, encuentre si la dieta rica en grasas saturadas incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca. Pero si es así, ¿qué tanto esa dieta rica en grasas incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca? Y preguntas de pronóstico, pues obvio que resuelven preguntas acerca de la salud futura del paciente. Por ejemplo, voy a buscar evidencia de cómo cambiaría la calidad de vida de un paciente después de someterlo a cirugía de próstata. Y esta, pues, es la pirámide de la investigación en la que nos tenemos que basar a partir de ahora cuando vamos a hacer medicina basada en la evidencia. De abajo para arriba va la magnitud del sesgo. Sesgo es todo aquello que interfiere en los resultados, que hace que los resultados sean de dudosa calidad. Y la calidad de la evidencia de mayor a menor. Entonces, lo que menos evidencia posible está abajo y lo de mayor calidad de evidencia está arriba. Hablábamos de la opinión de los expertos como algo que no es evidencia, o pues por lo menos no es evidencia documentada, o la investigación básica. Por encima están los estudios de casos y controles, los reportes de caso, las series de caso. No quiere decir que esto sea mala evidencia. Si yo estoy buscando una enfermedad nueva que apenas empezó a aparecer y empiezo a buscar evidencia, voy a encontrar reportes de caso. Un doctor en Australia describió este paciente con estas características y de pronto otro doctor en Alemania y de pronto otro doctor en China y ya encuentro series de casos y si yo los reviso puedo hacer conclusiones de que mi paciente parece ser de estos y tengo que esperar pues otros estudios clínicos que lo confirmen. Y por encima los estudios de casos y controles pues que ya los vamos a ver. Encima de esto están los estudios de cohorte, que ya son estudios que empiezan a hacer comparaciones y a mirar clínicamente un grupo de pacientes. Y ya en la parte más alta de la pirámide están los ensayos clínicos aleatorizados, que son randomized clinical trials o ensayos clínicos aleatorizados. Recuerden que la palabra randomizado no existe en español. Es una pésima traducción de randomized. Eso quiere decir aleatorizado. Entonces, que es que este es un estudio randomizado. Esa cosa suena horrible, no existe en el español y se llama ensayo clínico aleatorizado. Por encima, bueno, los ensayos clínicos aleatorizados son todos los que conocemos nosotros como los ensayos de fase 3 de investigación.
Por encima están las revisiones sistemáticas, que son los estudios secundarios que les decía posteriormente. Todos estos son estudios primarios, donde el sujeto de investigación es un ser humano. En las revisiones sistemáticas, el sujeto de investigación son estudios. Yo cojo varios de estos estudios, los reviso, hago una conclusión y produzco una revisión sistemática. Y por encima de todo esto están los esperados por todos los epidemiólogos y los que hacen medicina basada en la evidencia, que son los metaanálisis. Los metaanálisis son revisiones sistemáticas que incluyen ya un análisis estadístico de esas revisiones sistemáticas y permiten dar conclusiones suficientemente serias y muy poco posible de ser controvertidas. Un metaanálisis solo puede ser controvertido con otro metaanálisis igual, con las mismas características que se hizo este y que haya dado resultados diferentes a este, y eso es poco probable que alguien lo pueda hacer. Entonces, los metaanálisis se convierten pues en la herramienta más importante de la pirámide de investigación. No quiere decir que esto no sirva. Quiere decir es que a medida que voy subiendo en calidad de investigación, voy subiendo en la calidad de los resultados. Y aquí vamos para la segunda fase de lo que quiero que veamos como entrenamiento. Ya vimos la pregunta de investigación y hasta ahí llegamos. Ahora, quisiera preguntar si hasta ahí hay alguna duda, si tienen que hacerme alguna pregunta o si miramos lo de búsqueda de la evidencia. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta en el chat? No, Doc, no hasta el momento, pero si tienen alguna duda pueden abrir el micrófono en este momento o pueden escribirla también en el chat. Bueno. Creo que hasta el momento no. Catherine, ¿tenías alguna pregunta? Creo que como que intentó abrir el micrófono. No. Bueno. No, señora, gracias. Gracias, Listo. doctora Catherine. Entonces, Gracias. en este momento ahorita vuelvo y salgo de la presentación porque me gustaría entrar a esta página que también se las debo dejar. La mayoría de ustedes la conocen. La mayoría la usamos de una forma relativamente tan rápida que perdemos una gran cantidad de posibilidades de información que nos presenta el PubMed. Hace varios años esto no existía públicamente. Cuando yo empecé a trabajar en la industria farmacéutica, uno tenía que comprar los 20 y pico CDs de la National Library of Medicine, se los vendían uno cada 6 meses, y cuando uno quería buscar un artículo científico era meta y cambie, meta y cambie, meta y cambie de disco en disco, y cuando llegaba a poner el último disco decía, este disco no funciona, y vuelva y empiece. Y a los 6 meses le llegaban los otros 25 CDs y se pagaba una grandísima cantidad de dinero. La Fundación Santa Fe tenía como la única fuente pues que había donde el Medline llegaba. Hoy la biblioteca es pública, de acceso a todo el mundo, y esperemos que no nos la empiecen a cobrar porque en este momento existen otras, pero pues esta es la que más posibilidades nos da. Es una base de datos de acceso público, pertenece a la National Library of Medicine y es de un crecimiento atortolantemente rápido. Todos los días usted revisa información y la que salió ayer, hoy le salieron 4.800 estudios y mañana le salen 5.200. Entonces, voy a ingresar y les hago alguna presentación para el próximo, que sí es un ejercicio que vamos a hacer allí. Dejar de compartir y ahora comparto la otra. ¿Dónde está? Ok. Por favor, me avisan cuando la tengan en pantalla. Sí, ahí ya la estamos viendo. Listo. Existen muchas cosas que valdría la pena si en la próxima charla hacemos. Este login de la National Library of Medicine es increíblemente importante. Uno se inscribe allá, tiene que hacer un poco de ejercicios ahí de llenarlo, pero cuando uno está inscrito le da muchas ventajas de hacer la consulta en inscripción que no tenerla inscrito. Entonces yo voy a ingresar un segundito con el acceso que yo tengo para poderles mostrar de qué sirve
estar inscrito. Entonces, les recomiendo que después hagan la tarea, es dispendiosa, pero es fácil. Entonces, aquí le sale a uno pues su código, le dan un password que se lo dan ellos, y uno entra, y ya la página queda para su propia búsqueda. Igual si no está inscrito, le sale lo mismo, solo que no le sale clasificado como van a ver en el caso de la investigación. Entonces aquí está pues el número de su cuenta. PubMed tiene una gran cantidad increíblemente de cursos. Aquí está acerca de PubMed, la guía de las preguntas rápidas, encontrando cómo encuentra usted en PubMed. Uno dice a veces, pero es que ese estudio clínico yo no tengo con qué pagar eso. Una grandísima cantidad de ensayos clínicos publicados hoy son de distribución gratuita en PubMed, pero tiene que aprender a encontrarlos. Encuentra búsquedas avanzadas. Aquí está algo importantísimo, las clinical queries, que uno puede hacer preguntas clínicas en esta parte y PubMed encuentra evidencia de acuerdo con su pregunta clínica. Hay como bajar de allí después los resultados, y pues existen bases de datos como el MESH, que es el diccionario de términos médicos, porque esto es uno de los problemas grandes para muchas personas, y es que PubMed no les responde absolutamente nada sino en inglés. Y en inglés uno muchas veces tiene muchas dificultades para encontrar el término adecuado de cómo se dice esto en inglés. Si yo pongo amoxicilina, como lo escribimos en español, le dicen no existen resultados. Tiene que escribir amoxicilina como se escribe y como está letra por letra en inglés. Entonces, para ayudarle a uno a veces, esta parte de la terminología MESH, pues le da ahí está todo lo que uno necesita, está en una base de datos, y uno escribe la palabra y le muestra cuál es la traducción al inglés. Encuentran allí las últimas noticias de la literatura, pues lo que ellos consideran que es de información muy reciente, el American Journal of Clinical Nutrition, y ellos van seleccionando y van poniendo artículos que si uno quisiera leer. Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, voy a investigar si el omeprazol sirve para el asma. Y ustedes vieron aquí que yo escribí AND en español, porque aquí se utilizan algo que son los términos booleans o los booleanos en español, que son AND y OR, O y NOT, no. Entonces, omeprazol y asma, él va a ir a hacer una búsqueda de todos los artículos científicos que hayan publicado donde el omeprazol haya sido parte de algo que tenga que ver con el asma. Si pongo omeprazol y asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me va a incluir todo lo del omeprazol y el asma allí. Pero si pongo omeprazol y asma y le pongo not animal, no me va a traer estudios en animales. Estoy haciendo una búsqueda loca. Y le digo que busque esto. Y cáiganse de para atrás. Hay 128 resultados donde el omeprazol y ha sido algo que tenga que ver con asma, porque no sé qué pasó, que estoy buscando y que no me incluye estudios en animales. Cuando vayan a hacer esta inscripción que les dije, la ventaja es que yo puedo construir esto que ustedes ven a mi izquierda. Esto solo me lo da a mí en mi página. De estos 128 artículos, hay 23 reportes de caso. Acuérdense que los reportes de caso se los mostraba en la pirámide de la investigación bien abajo. Hay 32 estudios clínicos. No hay ninguno de fase 3, no hay ninguno de fase 4. Comparados con algo hay 17. De los 128, 106 están en inglés. Y vea lo que les decía. De esos 128, 40 están gratis en full text. 115 fueron en humanos, entonces los otros no sé en qué serían. Y mire, hay un metaanálisis, hay un artículo publicado en los 2 últimos años, hay 8 en los últimos 5 años, hay 3 revisiones sistemáticas,
3 guías de uso clínico y 3 estudios de seguridad. Si yo quiero ver qué fue lo que pasó, pues ya tenía una pregunta de investigación por alguna razón y digo, ve, quiero ver este metaanálisis. Supongamos que eso estaba de acuerdo a una pregunta de investigación. Y cuando usted señala en alguno, lo primero que le trae es el abstract. El abstract tiene de importancia la revista en que fue publicado, CHEST, el año de publicación, el número de la revista y las páginas, y el DOI, que es el número que se le da a cualquier publicación clínica para indexarlo. Y el metaanálisis dice, la terapia médica antirreflujo mejora el asma en pacientes asmáticos con reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué razón aparecieron? Pues porque muchos pacientes asmáticos se les considera que su problema asmático depende de un reflujo gastroesofágico. Y aquí dice entonces, esto es una revisión crítica de la literatura. Usted se lee el abstract, ¿cuáles fueron los objetivos del estudio? Identificar y revisar críticamente las revisiones por pares en el idioma inglés, de estudios en el idioma inglés, de los efectos de la terapia antirreflujo en pacientes asmáticos con reflujo gastroesofágico. El diseño del estudio, utilizando 1966 a 1996, las bases de datos de Medline, porque el artículo es del 99. La base de datos asma, estos fueron los términos de búsqueda, asma combinada con reflujo gastroesofágico, para identificar los estudios de los efectos de la terapia antirreflujo en el control del asma. Los resultados, 242 citaciones, acuérdense que estamos viendo un metaanálisis, entonces en el metaanálisis la unidad de estudio son los estudios. Entonces, de 242 revisiones que encontraron, 171 fueron publicadas en inglés, 12 estudios de los efectos de la terapia antirreflujo en el control del asma, con 326 pacientes tratados que fueron identificados. 8 estudios fueron controlados con placebo, hubo 3 estudios abiertos y uno que los pacientes no tuvieron control. Y de eso, pues, encuentran finalmente que los síntomas de asma mejoraron en el 69% de los sujetos. La medicación del asma se redujo en 62% de los sujetos. El pico de flujo expiratorio no mejoró en 26% de los sujetos y la espirometría no mejoró en ninguno de los pacientes controlados con placebo. Conclusiones. Los análisis de los datos combinados sugieren que la terapia antirreflujo mejora los síntomas del asma, puede reducir el uso de medicamentos para el asma y tiene mínimo o no efectos en la función pulmonar. Si yo estoy haciendo esa revisión de la pregunta que se me ocurrió que no la hemos planteado, ¿ustedes creen que puedo concluir que a un paciente asmático que tenga reflujo gastroesofágico le puedo dar omeprazol y va a mejorar su función asmática, por decir algo, sus síntomas del asma? Yo creo que sí, ¿cierto? Según los resultados de ese análisis, me está mostrando que si yo le doy a esos pacientes medicamento antirreflujo, sugiere que la terapia mejora los síntomas del asma. Y no solo mejora los síntomas del asma, sino que puedo reducir el uso de medicamentos antiasmáticos. Y solo miramos un metaanálisis. Hay 128 artículos. Esto es la base de lo que vamos a ver ahora cuando hagamos el ejercicio de qué es el Medline. Les recomiendo que una vez entren a la página, hagan la inscripción que les cuento que tiene que hacerlo cada uno para que pueda hacer esto. Porque es que si no tengo esto que tengo aquí a mi izquierda, si yo no tengo esto, me va a ser muy difícil encontrar cuál es el metaanálisis. Me voy a tener que leer los 128 artículos y, como decía mi papá, empiece mejor por el último, que generalmente es el primero. Cuando usted está midiendo llaves, hubiera empezado por la última. Esa era la que le abría la puerta. Pero si usted no tiene esta clasificación que tiene aquí a la izquierda, le toca leerse los 128 artículos hasta que le aparezca el metaanálisis. O ni siquiera va a saber si hay metaanálisis en los 128. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? Ahorita vamos a hacer un ejercicio.
La otra es que tiene esta ventaja. Cuando usted está inscrito, le dice en esta grafiquita cómo ha sido la investigación. Mire, desde 1988 al 2023 fueron publicados esos 128 artículos. Y el año en que más publicaron fue en el 2009, que fueron 12, o en 13 en el 2005. Pero si yo no quiero leer investigación vieja y solo quiero leer en los últimos 5 años, cojo esta bolita, me vengo para acá y le digo del 2016 al 2023. Él vuelve y cierra la búsqueda y me trae que del 2016 al 2023 solo hay 15 resultados. Entonces, cuando yo estoy haciendo búsqueda de la evidencia, lo primero que tengo que tener presente es que la evidencia debe ser reciente. Posiblemente ese metaanálisis del año 98 ya pueda no ser útil. Pero si yo quiero evidencia reciente, cojo esta barrita y de los 128, él me deja 15 resultados. Esos 15 sí posiblemente sean suficientemente claros para yo hacer mi investigación que estoy haciendo. Y cuenten que no hemos hecho una pregunta de investigación. Se me ocurrió poner omeprazol y asma porque, ajá. ¿Listo? La voy a dejar allá abierta para cuando volvamos al ejercicio. ¿Preguntas ahí al respecto de Medline? Eso tiene muchas preguntas, pero quisiera que ustedes entendieran que es una herramienta tremendamente importante para medicina basada en la evidencia. Hay otras bases de datos, Embase es muy costoso, muy costoso. Tiene la ventaja de que tiene algunos artículos que no fueron publicados en Medline. La biblioteca de la Universidad del Rosario tiene acceso a Embase, creo que la de la Javeriana también, pero pues tiene usted que estar inscrito en la biblioteca o ser exalumno. Pero esta cubre el 95% de las necesidades que uno tiene para hacer búsqueda de evidencia. Creo que el 95%, sino un poco más. ¿Alguna pregunta del chat, Alejandra, respecto a esto? Ahorita vamos a volver a entrar. Son las... No, Doc. Listo. Me dicen cuando tenga que colgar y nos vemos la otra semana, porque esto es más largo que una semana sin cargo. Listo, Doc. Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados. Perdón, Ay, perdón, sí, doctor, dime. yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y cuál fue la base de datos que mencionó para que es costosa? Embase, se escribe en base con B larga. Embase está, generalmente las bibliotecas de las facultades de medicina las tienen disponibles. Entonces, uno puede ir de hecho, en la Universidad del Rosario, pues en la biblioteca, la puedes consultar online o vas a la biblioteca y allá en el computador de la biblioteca te permiten utilizarla, pero es muy buena. Lo único que tiene es eso. Se utiliza más o menos similar a esta, pero algunas veces tiene artículos de unas revistas que no están publicadas en Medline. Y la otra pregunta era que usted preguntó que si con lo que concluía el metaanálisis ya podíamos concluir que era útil, bueno, el tratamiento el omeprazol en esos casos. No. En ese caso yo diría, si yo estaba en el año 2000, ese metaanálisis era del año 99, y vi esos resultados, yo hubiera dicho sí. O sea, ese resultado tenía 1966 artículos, habían cogido desde el año 88 hasta el 99, los habían revisado todos, y la conclusión era que darle terapia antirreflujo a los pacientes les mejoraba los síntomas del asma y me permitía disminuir los medicamentos antiasmáticos. Yo hubiera podido decir en ese caso, por lo menos tengo evidencia para poderle dar a mi paciente omeprazol, y estoy seguro que le voy a ayudar con su asma, si ese asma de ese paciente estaba siendo causada por un reflujo gastroesofágico. Mira que ahí no habíamos hecho una pregunta de investigación, pero si la pregunta de investigación no hubiera sido, en los pacientes asmáticos con reflujo gastroesofágico, el uso de omeprazol comparado con no medicamentos antirreflujo, ¿podría mejorar sus crisis asmáticas? Esa hubiera sido una pregunta. Si ese metaanálisis me hubiera salido para esa pregunta, yo hubiera dicho, sí, tengo la evidencia suficiente para decirle a mi paciente que tome omeprazol y posiblemente le mejoro los síntomas y puedo disminuirle sus medicamentos antiasmáticos, que era lo que estábamos buscando.
Sí, digamos, en cuanto a la fecha, como si esa hubiera sido la pregunta, la respuesta sería sí, hay suficiente evidencia, pero ya viendo la antigüedad, o sea, hasta qué punto no puede decir, desde No, tal año para acá es confiable tener en cuenta esa información. a hoy no lo utilizaría, doctora Catherine. A hoy cogería y me vengo a los últimos 10 años. Cojo la barrita, corro a 10 años, porque pues del año 99 aquí han pasado 24 años, posiblemente eso ya esté tremendamente controvertido. O Ah, posiblemente siga siendo vigente. Alguien volvió e hizo, la biblioteca Cochrane de pronto hizo otra revisión sistemática, incluyó ese metaanálisis y puede concluir que hoy ese metaanálisis sigue siendo válido. Pero ya hoy en 2023 con ese no tomo esa decisión. De ya, hecho, ni siquiera lo cojo, me vengo a los últimos máximo 10 años, pues, pero por lo general uno busca la evidencia de los últimos 5 años. gracias. Ok, entonces los ensayos clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas son el patrón de oro para juzgar si un tratamiento induce más daño que más beneficio que daño, perdón. Cuando la asistencia a los pacientes crea la necesidad de información, entonces volvemos a lo mismo. Esa necesidad de información hay que convertirla en una pregunta susceptible de respuesta, hay que localizar la evidencia, que puede estar en la historia clínica, en el diagnóstico del laboratorio, en las publicaciones, en otras fuentes, evaluar críticamente esa evidencia, que es lo que la doctora Catherine acaba de hacer. ¿Será que eso hoy en día sí me sirve? Pues, o sea, cojo un estudio del año 99 para ahora. Esa evaluación crítica que hace la doctora Catherine es la que necesitas para responderte si lo usarías o no. Y evaluar críticamente la evidencia, perdón, aplicar los resultados a la evaluación, que es lo que acabamos de hacer, el Critical Appraisal. ¡Auch! Y evaluar el rendimiento. Una vez que usted hace medicina basada en la evidencia y toma esta decisión y hace lo que acabamos de decir, le voy a dar a mi paciente omeprazol para tratarle sus síntomas asmáticos, usted tiene que evaluar con el tiempo si esa decisión fue buena, regular o no fue buena. Esa es la siguiente parte de la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué hay que hacer con esos estudios que entonces encontramos? Hay que validarlos y hay que revisar la exactitud o validez, que se refiere a si un instrumento mide lo que realmente quiere medir. La falta de exactitud es debida a los errores sistemáticos o sesgos, que eso ya es un curso de epidemiología, que hay que mirar qué es el sesgo y cómo se puede evitar el sesgo cuando uno está haciendo un protocolo de investigación. Y para determinar la validez de las pruebas, y tengo que revisar si se comparó de forma ciega o independiente. O sea, si el estudio fue ciego, doble ciego o fue abierto, como les decía, con el patrón de oro del diagnóstico. Los marcadores pronósticos, si hubo una cohorte de inicio, y en determinar la validez de los tratamientos, pues si la asignación al tratamiento fue aleatorizada. En aleatorización nos gastaríamos mucho tiempo tratando de hablar de la aleatorización, pero la aleatorización de un ensayo clínico debe ser hecha con instrumentos que puedan determinar que esa aleatorización está bien hecha. Entonces hay herramientas. Tú encuentras un programa de epidemiología en internet que se llama EpiDat, que yo le puedo poner allí, quiero que estos 57 pacientes me los aleatorice y él coge y los hace de una forma que no es posible decir que esa aleatorización no fue bien hecha. Porque si yo aleatorizo de acuerdo a como a mí me parezca, puedo, mejor dicho, esa aleatorización me la destroza cualquier investigador. No, es que para que no se me junten los pacientes, entonces en este ensayo clínico voy a meter solo los pacientes que vengan a consulta los lunes de 8 a 10 de la mañana. Eso no es aleatorizar, porque los lunes de 8 a 10 de la mañana van generalmente los borrachos o los que van por una incapacidad o los que no necesitaban ir a trabajar ese lunes, pero no permite concluir que estos pacientes son los mismos que vendrían el jueves o el sábado, ¿cierto? Entonces, para aleatorizar hay que hacer investigación con herramientas que permitan hacer las cosas como deben ser. Entonces, diferenciemos muy bien qué es validez interna y validez externa, para poder ahora concluir que las preguntas de investigación que hagamos nos dejan hacer lo que queremos hacer. Validez interna se refiere a qué tan correcto es ese estudio desde el punto de vista metodológico y científico, única y exclusivamente.
La validez interna me permite decir si el estudio fue bien hecho, si es válido, si el tamaño de la muestra fue el adecuado, si el análisis estadístico incluyó las herramientas necesarias para que esos resultados sean los adecuados. Y la validez interna solo me permite decir, este estudio es válido. La validez externa es la capacidad de que este estudio sea extrapolado a la población de interés. Se los decía desde el principio. El estudio clínico de la Fundación Santa Fe en asma puede ser el mejor estudio clínico desarrollado, pero si yo vivo en Bolivia, es muy posible que la validez externa de ese estudio no me sirva para mi población en Bolivia, porque ni siquiera la puedo comparar, porque se alimentan distinto, porque en Bolivia la gente vive a 4.200 metros sobre el nivel del mar y aquí están a 2.600, porque hay muchas características que no me permiten utilizar ese estudio en mis pacientes de interés. Entonces, para determinar la utilidad, tengo que hacer eso. El estudio fue bien hecho, metodológicamente está bien hecho. Y segundo, si ese estudio lo puedo extrapolar a la población de interés. Aquí repito lo mismo, entonces no me detengo en eso. Entonces, si les parece, tengo 20 minutos antes de que Alejandra me llame la atención. Esto va para largo. Vamos a hacer, si a ustedes les parece, un ejemplo. Y puse ahí, por decir algo, cualquier cosa que quiero que ustedes, por favor, conviertan en una pregunta de investigación. Como ejemplo, quiero utilizar la duda de un médico si puede utilizar Montelukast en vez de loratadina en los pacientes con rinitis alérgica, ya que a él le contaron los visitadores médicos o cualquiera que era un medicamento que permitía un mejor desempeño en sus pacientes. Entonces, si por favor alguien puede coger esos datos y me escribe lo que le parecería ser su pregunta de investigación, recordando esto. Paciente o problema, intervención, comparador y desenlace. ¿Creen que en 5 o 7 minutos pueden hacer una pregunta de investigación? Y me la van leyendo. A mí me dijeron que esto era un curso taller. Así que Sí, Doc. todo el mundo puede hacer uso de lo que hasta ahora ha aprendido y si pueden me leen algunas preguntas de investigación. Al doctor le dijeron que Montelukast, en vez de loratadina, en la gente con rinitis alérgica le iba a ir mejor. Y el tipo tiene que, digo, yo no me trago ese cuento, voy a hacer medicina basada en la evidencia. Cuando alguien la tenga, me puede ir hablando. ¿Alguien ya la tiene? Yo creo que la tengo. Listo, doctora Leni. Espérate antes de que me la tengas, antes de que me leas la pregunta. ¿Qué es la P? Es la población. ¿Cuál era, o sea, cuál es aquí en tu investigación? ¿Qué es P? Sería los pacientes con rinitis alérgica. Correcto.
La I, La intervención sería el Montelukast. correcto. La C, El comparador sería la loratadina. listo. ¿Y qué desenlace esperabas? Y el outcome sería como ver el desempeño del medicamento. Excelente. Entonces yo un segundito salgo de acá y le muestro que lo que usted hizo es exactamente la primera parte. Ay, que se me hizo mi presentación. Es exactamente esa primera parte de lo que íbamos a buscar al quitarle. ¿Cuál era la P? Pacientes con rinitis alérgica. Ahí no están viendo, ¿cierto o no? No, señor. Ay, me salí. ¿Dónde está mi Zoom? Ya. Ujú. Ya. Ay, ¿qué se hizo? ¿Ya me están viendo otra vez? Sí. Sí, pero no se ve la La pantalla. pantalla. Zoom. Alejandro Auxilio. Espérame a ver si de Ya, pronto. ya. Compartir. Listo. Lo que hizo la doctora Eleni fue exactamente esto. Primero identificó cuáles eran las cosas. P, en ese ejemplo, era pacientes con rinitis alérgica. La intervención va a ser Montelukast, la comparación va a ser loratadina y el desenlace, por ejemplo, que yo hubiera puesto reducir la frecuencia de las crisis. La doctora puso, ¿cuál fue? Pues yo me basé en lo que decía ahí, como ver el desempeño de ese medicamento para Listo. determinar. Entonces, dígame su pregunta de investigación. ¿Cómo la leerías completa? Ahí sí, no sé, sería como, ¿cuál es la eficacia? Ay, no sé, doctor, la eficacia de Montelukast Listo. comparada con loratadina. ¿Cuál es la eficacia? No, porque tú no vas a buscar cuál es la eficacia, ¿cierto? Estás Sí. buscando si los pacientes con rinitis alérgica, que les doy Montelukast en vez de loratadina, pueden mejorar el desempeño. Mira que decía el desempeño de del medicamento. En pacientes con rinitis alérgica, Montelukast puede ser mejor. Pero bueno, léela como si fuera una pregunta de investigación cualquiera. O sea, mis pacientes con rinitis alérgica, tal cosa, que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Usando esos cuatro, ¿no? Usando el pico, haces un texto. Mi pregunta de investigación es esta. Entonces sería, en los pacientes con rinitis alérgica, el uso de Montelukast comparado con loratadina ¿Sí? mejora la frecuencia de exacerbaciones. Perfecto. Es correcto. O sea, ya con eso, tú tienes cómo construirla. Porque aquí... Ah, pero ¿hay alguien más que tenga otra pregunta que me la quiera leer? ¿O que tenga alguna duda de los pico? No. ¿Alguna otra pregunta diferente a la de la doctora Leni? La pregunta de investigación no tiene que ser la misma para todo el mundo, puede cambiar las cosas. Pues el hecho es que tiene que incluir esto. Entonces, por ejemplo, en mi ejemplo, yo pondría, en pacientes con rinitis alérgica, ahí está el P, el uso de Montelukast, la intervención, logra reducir la frecuencia de las crisis, el desenlace, no puedo, cuando se compara con lo observado en quienes reciben loratadina. Como ven, aquí no está en el orden, puede ser diferente. Yo puse, por ejemplo, el desenlace dentro de la primera parte, pero puede ser cualquiera, porque podría decir, en pacientes con rinitis alérgica, el uso de Montelukast comparado con loratadina puede mejorar, puede disminuir la frecuencia de las crisis y daría exactamente lo mismo, ¿cierto? Doc, hay dos más. Si me permite, las leo. Sí, perfecto. Listo. Entonces, Diana Lazo dice, ¿es Montelukast
más efectivo o menos efectivo con respecto a la loratadina. Y Judith dice, comprobar la efectividad de Montelukast frente a loratadina en los pacientes con rinitis alérgica. Pero eso sí no sería Miremos la complejo. primera que me leíste otra vez. ¿Es Montelukast Más efectivo o menos efectivo con respecto a la loratadina? Mira que como pregunta de investigación está muy diversa. Primero, estás hablando de si es más eficaz o no, y no en un desenlace específico, ¿cierto? O sea, estás planteando que lo que quieres ver es si el Montelukast es más efectivo o no en rinitis alérgica, pero te faltaría complementar mucho es qué es lo que estás buscando. Si Montelukast es más efectivo, por ejemplo, en disminuir la frecuencia de las crisis o reducir los síntomas oculares y nasales de la... Tendrías que completarlo más. Por ejemplo, en ese caso, como la estás planteando, ¿es Montelukast más efectivo o menos efectivo? Se lo quitarías. En pacientes con rinitis alérgica, el uso de Montelukast permite disminuir la frecuencia de los síntomas diurnos más efectivo que loratadina, por decir algo, la complementarías mucho, pero estás empezando a hacer un buen planteamiento. Y la segunda. Y la segunda no es pregunta, sino es como un comentario, creo. Sería comprobar la efectividad de Montelukast frente a la loratadina en los pacientes con rinitis alérgica. Ahí no hay pregunta de investigación, ¿cierto? Ahí estás diciendo que quieres comprobar la efectividad de Montelukast, pero ahí no tienes como una pregunta que podrías resolver con la evidencia porque te falta construir qué es lo que quieres buscar, ¿cierto? Comprobar la eficacia de Montelukast frente a la loratadina no te da como el acceso a la evidencia que quieres buscar, porque qué efectividad quieres comprobar, en qué, en las crisis, en los síntomas, y te falta como construir, por ejemplo, aquí no tienes, como pregunta de investigación, no tienes un desenlace, no hay un outcome. Comparar la efectividad no es un desenlace. Entonces, esas preguntas de investigación son muy difíciles, de verdad. Esto gasta uno muchísimo tiempo. La de la doctora Eleni me parece que la enfocó muy bien al principio. Aquí hay que hacer ejercicios, muchos ejercicios. Hay que planteárselos acá y escribirlos. Mira que yo por eso le decía a la doctora Eleni, descríbalo en un párrafo, porque ya tiene el pico. Ese pico lo tiene que convertir en esto. ¿Listo? Queda clara la pregunta de investigación, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, y en esa pregunta de investigación, como yo la intenté plantear para el ejercicio, y esto pues ya puede estar distinto a 8. Fui a la página que les conté y planteé mi pregunta de investigación en donde está abajo, en el Clinical Queries que les dije, y él me hace esta búsqueda. Entonces, mis términos de búsqueda fueron rinitis alérgica y Montelukast y loratadina. Él los encerra en esos paréntesis cuando uno usa la parte de Clinical Queries. Hombre. Y me dijo esto. Términos de búsqueda. Porque los hice de una forma independiente. Ya les muestro ese pedacito para terminar. Y después uní las preguntas. Busqué rinitis alérgica. Y me dice, hay 34.987 estudios publicados con rinitis alérgica. Después busqué Montelukast y me dice, hay 2.872 resultados. Con loratadina, 1.763 resultados. Imagínense donde uno se tuviera que leer todo esto para encontrar una respuesta. Pero después que tengamos más tiempo y revisemos esto, yo uno en Medline 1 más 2 más 3. O sea, póngame en la búsqueda esto, más esto y más esto, y me dice si rinitis alérgica y Montelukast y loratadina, de todos estos, ¿cuántos hay? Y miren la respuesta, 64 resultados. Ya esto se vuelve más factible de leerlo que leerme toda esta chorrera de artículos que nunca voy a tener tiempo. Entonces, con una pregunta clínica bien planteada, me dice que tengo 64 estudios, que ya sí me permiten revisarlos, y de esos 64,
tengo 2 revisiones sistemáticas, 2 metaanálisis y 5 ensayos clínicos de fase 3, que es lo que les digo que me hace acá. De esos 64 resultados, tengo más cosas. Tengo 5 ensayos de fase 3, tengo 10 gratis, tengo 4 metaanálisis en los últimos 5 años, que si yo quisiera hacer la búsqueda solo de los últimos 5 años, pues de los 64 me voy a leer estos 5. Pero como me dijo que había 2 revisiones sistemáticas, me voy a ir a buscarlas. Entonces, acuérdense que si yo abro el artículo, me lleva al abstract, que fue este. ¿Listo? Montelukast en el tratamiento de la rinitis alérgica, una revisión basada en la evidencia. Oh, ¿y de qué año es? Del 2007. Todavía me puede servir y me cuenta todo esto. Con esa referencia bibliográfica, voy a la gloriosa biblioteca de la Universidad del Rosario y encuentro el artículo publicado completo, lo bajo y me lo leo completico. Y me lo leo completico hasta que encuentro estos resultados que dicen así. Conclusión. Ya estoy haciendo la 4ª parte de la medicina basada en la evidencia, que es la evaluación de la evidencia. Montelukast fue evaluado como tratamiento para la rinitis alérgica estacional y la rinitis perenne en grandes estudios dobles ciegos, aleatorizados, y se ha observado generalmente que produce significativa mejoría dentro de los días 1 a 3 de los síntomas nasales diurnos y los síntomas oculares, de los síntomas nocturnos, de la calidad del sueño y de la calidad de vida. Estamos viendo las conclusiones de ese metaanálisis. Las combinaciones de Montelukast con otros, como cetiricina o loratadina, tienden a ser más efectivas que la monoterapia con estos mismos agentes y pueden en algunos casos ser comparables en eficacia a la aplicación de corticoides intranasales. ¡Wow! Y al final dice, Montelukast es bien tolerado y tiene un perfil de seguridad satisfactorio y que los eventos adversos han tenido consistencia y se han observado que ocurren en similar frecuencia a los pacientes tratados o con Montelukast o con placebo. Pregunta, doctores. ¿Les sirve esa revisión sistemática, ese metaanálisis, perdón, para tomar la decisión de que a sus pacientes con rinitis alérgica les va a dar Montelukast? No todos al tiempo. Doctor, yo creería que por la fecha realmente en este campo ha habido mucha investigación y sigue habiendo muchas publicaciones. Y esta revisión es del 2007, Sí. o sea, más de 10 años. Yo realmente lo revaloraría porque después de eso ha salido muchísima información acerca del Montelukast. Pero encontrarías, si, yo te diría yo busco otro metaanálisis o otra revisión sistemática, pero si no las encuentro y encuentro ensayos clínicos independientes, evaluación primaria, que tenga un estudio con 300 pacientes, otro con 200 o algo, todavía podrías tener la tranquilidad de que si haces esto y le das Montelukast a los pacientes con rinitis alérgica, ¿le estás haciendo más beneficio que daño? Digamos que basado en esto, sí, y realmente lo dice la práctica, y guías de práctica clínica también apoyan eso, digamos que basado en esto, sí. Sin embargo... Pero tienes razón, o sea, tengo que buscar más nuevo, Sí, porque hay mucho perfil de seguridad con Montelukast en este momento. Que aparecieron los suicidios y todas estas cosas. Pero si no encuentro otro metaanálisis, yo aquí diría, hola, a mí me habían dicho cuando vinieron los visitores médicos que el Montelukast era un medicamento para disminuir las crisis asmáticas, ¿cierto? Pero me nació esta pregunta de investigación y aquí me están diciendo, oiga, que sí, que es bueno. Supongamos que esto, quitémosle la fecha y que hubiera sido esta revisión sistemática, este metaanálisis lo hubiera encontrado como 2018, para no quedarnos en el tema de la vejez. Pero si no encuentro otra, en esta, por lo menos, si lo que estoy buscando es darle a mis pacientes 10 miligramos de Montelukast una vez al día, por lo menos sé que el perfil de seguridad fue similar al del placebo y que posiblemente le voy a mejorar en 1 a 3 días los síntomas diurnos y nocturnos, ¿cierto? ¿Alguien está en contra de esa conclusión?
¿El silencio es más elocuente que la palabra? No. Bueno, entonces evaluamos la información que encontramos y lo que acabamos de hacer con la doctora. El resultado puede, validez interna, es que aquí sigue ya una parte que nos demoramos muchísimo. Los resultados pueden deberse al sesgo, los resultados pueden deberse al azar. Tengo que mirar la probabilidad de que el resultado pueda ser, que es la famosa P, que nos vamos a gastar mucho rato en eso, y si los resultados son generalizables. Lo que sigue no lo podemos utilizar de una vez, hacer de una vez, porque me tocaría interrumpirlos en algún momento crítico. Entonces, no sé, Alejandra, si quieres que la sigamos en la próxima charla. Sí, creo que sería adecuado. Igual, pues dejemos estos minuticos que nos quedan, 4 minuticos, por si alguien tiene alguna duda o algún En comentario la adicional. universidad me hubieran tirado piedra por tener los 2 horas sentados en la misma silla, pero como les dije al principio, esto es un tema muy largo, puede ser que lo resolvamos en la otra, pero quisiera saber si se pueden ir con tranquilidad de lo que han aprendido. Mañana le paso a Alejandra los documentos para que les pueda compartir, se puedan preparar para la próxima charla y saber si opiniones al respecto, cómo sienten el curso taller y si les está prestando información necesaria. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Digamos, es que usualmente uno ve que en los resúmenes se utilizan palabras como condicionadas, como podría, sugiere que mejoraría. Yo cuando veo eso tiendo a pensar, no, eso no es contundente, eso no, No, digamos, tienes toda la razón. Lo que pasa es que los investigadores comprometerse pues con la exactitud es muy difícil por lo que hemos hablado. De hecho, muchos estudios, si terminas leyéndolos, dicen, se sugiere más investigación del caso, pero tienes toda la razón. En cuando hay esos podrías, esas cosas, yo sigo buscando hasta que encuentro ese metaanálisis, como lo pudiste ver ahí, sí tiene una conclusión muy cierta, ¿cierto? O sea, el tipo sí es capaz de decir, así he observado que produce significativa mejoría dentro de los días 1 a 3. Pues, o sea, el man ahí sí es estricto, ¿no? Y mejora los síntomas, no dice que podría mejorar, no sé qué cosa. Y al final sí dice, bien tolerado, con perfil de seguridad saludable, seguro, y que los eventos adversos son consistentes con los del placebo. Ese tipo es tremendamente serio en su conclusión, ¿no? Pero sí, cuando hay esas dudas metódicas, es mejor investigar más, doctora. Tiene toda la razón. Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere? Bueno, entonces, no siendo más, doctora Alejandra, yo mañana le paso alguna información, se las Listo. copiamos. Y no sé si Listo. la otra dice que es el 29 a esta misma hora, pues ojalá Sí. terminemos, si no después tenemos que hacer otra, porque esto está más largo que... Igual en caso tal, pues de una vez preguntemos si alguien tiene, digamos, algún problema de pronto que no se pueda unir a la siguiente sesión, o sea, en caso que requiriéramos otra sesión, pues igual quedan grabadas y las pueden ver en sí, en después se otro pueden ver. momento. Entonces, pero pues sí sería ideal que pudieran asistir en caso tal que se prestara Bueno. para otra. De verdad, les agradezco mucho la paciencia, el tiempo, las preguntas. Espero que estén recibiendo información pues adecuada y que les sirva. Y como les digo, esto es un brochazo. Esto apenas estamos empezando con los libros que les puedo dejar. Bueno, por desgracia, eso todo está en inglés. Son libros que no se publican en español. Y mañana se los paso a Alejandra para que se los pase. Busquen hacerse preguntas de investigación todos los días, cada que tenga algo en la cabeza, que si será que el cuadro hemático es mejor que el parcial de orina para diagnosticar una hemorragia, una infección urinaria. Vaya y búsquela, hágase la pregunta. En pacientes con infecciones urinarias, el uso del cuadro hemático comparado con el parcial de orina da mejores resultados clínicos. Posiblemente sí, ¿cierto? Pero búsquese estar todo el día, cada que tenga una necesidad de investigación, conviértalo en un pico y lo busca. Después miramos más cómo usar ese Medline un poco más
más adecuado. Quien tenga acceso a Embase va a ver que es mucho más poderosa la información que sale de allí. Muchísimas gracias, Alejandra. No tengo palabras para agradecerte. Espero que les haya servido. Y pues nos veremos Muchas en la gracias. próxima. Claro que sí, muchas gracias, Doc, de nuevo y nos vemos entonces el próximo jueves. Bueno, Una feliz que estés muy noche bien. para gracias. todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye. Gracias, hasta Gracias. luego. Feliz noche. Lo mismo. Muchas gracias. Adiós. Chao.